La palabra para hoy es Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, desde el versículo 37 hasta el 45. Un saludo especial para los hermanos que escuchan la predicación más adelante, especialmente Carolina Castro, a Camila Pérez y a Denise Sumami, que reciban gracia y paz. Capítulo 6, versículo 37, vamos a leer todos. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Leamos un momentico el versículo 35 y 36. Amad a vuestros enemigos, nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Él dijo esto, el Señor dijo esto: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonáis y seréis perdonados. ¿Sabe que el estado nuestro, el que nosotros vivimos, no somos conscientes de un estado de inocencia? ¿Recuerdan cuando Dios le dijo al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera? En ese momento estaban desnudos, ¿sí? Pero como que no había digámoslo así, hay posibilidad que Gustavito, hay posibilidad que pregunten por qué hay tanto ruido aquí arriba. Entonces, para que comprendamos esta palabra, nosotros tenemos que comprender que Dios es santo. Dios es santo, y cuando creó al hombre en el huerto del Edén, ellos dos, entre comillas, cuando creó al hombre, en el capítulo 1 del versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Pero después puso un huerto en Edén, y luego en el huerto de Edén puso al hombre y lo rodeó, sacó uno de la multitud y le dijo, hizo un huerto en el jardín de Edén. Hizo un huerto en el jardín. Estoy resumiendo para no leer tanto, no se ha cansado. Pero esto que les estoy diciendo es muy importante entenderlo para que sepan a dónde vamos, ¿sí? Él hizo un huerto en el jardín del Edén, ¿sí? Al oriente, en jardín del Edén. Y puso allí al hombre para que labrara y lo cuidara. Pero le dijo que allí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Es así o no es así? Los que han leído me comprenden, los que no han leído van a sentir de pronto un poquito de debilidad para comprender la predicación. Pero una vez puesto allí el hombre en el huerto del Edén, y le dijo que no comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muriera, cuando el hombre desobedeció, ¿cuál fue la consecuencia? Capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces hay uno de nosotros que sabe el bien y el mal. Lo que pasa es que lo que ellos no sabían, pongan mucha atención,
La ciencia del bien y el árbol de la ciencia del bien y del mal no era para el hombre y la mujer, era para Cristo, el que habría de venir. Hay uno de nosotros que sabe, pero no dice que conoce el bien y el mal, sino sabe, tiene sabiduría del bien y el mal. No le podía decir conoce el bien y el mal porque sería interiorizarlo. No pruebe del árbol de la sabiduría, de saber qué es bueno y malo. La ciencia del bien y del mal es que usted no llegue al punto de Cristo, del Hijo de Dios, que tiene esa potestad de saber qué es bueno y qué es malo. Usted está bien, ¿para qué quiere saber lo malo? Voy a dar un ejemplo. Usted le dice a un niño, no meta el dedo ahí para que no le pase la corriente, ¿cierto? Usted ya ha probado la corriente, usted sabe que por ahí pasa corriente. ¿Y qué hace el niño? Si desobedece, se paga su corrientazo. Entonces uno tiene que estar con mucho cuidado, porque la rebeldía del hombre es al mandamiento, decir, esto es algo raro que me dice que no, y hágalo. Pero el hombre en ese momento lo que hizo fue experimentar qué es la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Capítulo 2 solamente está diciendo, mira, ya eres inocente en que es el mal, está recibiendo la bendición de ser mi labrador, está en el huerto, ser mi labrador, mi trabajador aquí en el huerto de Edén. Escuchen, traten de hacer un viaje virtual, imaginario, usen la imaginación, las visiones para que usted comprenda. Miren, ustedes conocen por videos, no, yo no he ido a Jerusalén, pero han visto los videos de Jerusalén y el muro de los lamentos, donde está la puerta que se llama la puerta de la misericordia, que es por donde Cristo entró y salió. Para mí, ahorita les voy a decir por qué, para mí es como la puerta del jardín del Edén, ¿sí? Para mí, ahí es jardín del Edén, porque al frente de la puerta de la misericordia, la puerta dorada, al frente era un jardín y se llama el de los olivos, ¿sí? Y abajo queda el valle del Cedrón. ¿Qué hay en el valle de Cedrón? Ustedes saben qué es lo que hay al frente de las puertas. ¿Saben qué hay? Las tumbas de los árabes después que tomaron ese lugar. Está lleno de tumbas, y más al frente están las tumbas de los justos de los judíos, que están más al fondo. Pero bajando el valle del Cedrón, subiendo por ahí, estaba donde el Señor oraba, que es Getsemaní, o también el Getsemaní, o también el jardín donde él llevaba la oración, que ellos iban siempre a llevar la oración. ¿Cómo? El monte de los olivos, tenía que atravesar. Entonces, si usted se pone trata de llevarla por la visión al frente, y entonces cuando este par, escuchen muy bien, cuando este par el hombre y la mujer desobedecieron, ¿qué les pasó? Pongan cuidado lo que dice acá. Y dijo que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y mal. Ahora no tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase en la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente un huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Están llevando la visión? ¿Pueden pensar un poquito en eso? Esa puerta está cerrada desde cuando Cristo fue el que entró y salió. Recuerde que hizo la oración, ¿sí? La última oración, que fue cuando él oró y su sudor era como gotas de sangre, y luego entró a Jerusalén. Él entró por esa puerta y luego salió crucificado y lo enterraron y lo crucificaron fuera. Según si usted ve espiritualmente fuera del Edén, ¿qué es lo que hay? El valle de los huesos secos, o sea, la muerte del hombre, ¿sí? Usted ve una pared, pero adentro es el templo donde estaría el lugar santo, el lugar santísimo, y la presencia de Dios. La presencia de Dios se retiró porque el hombre fue echado fuera y ya no encuentra cómo entrar. Claro, y usted va, ahí está la puerta y la gente puede entrar, pero espiritualmente no. ¿Me están llevando? ¿Sí o no? Bien, el que ha leído mucho esta parte de Génesis, yo siempre comienzo desde aquí. Casi siempre mis prédicas comienzan aquí, pero terminan también en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encontrar cómo volver a entrar al jardín del Edén, ¿sí? Pero Dios dijo que en Isaías 53 que todos se descarriaron, cada uno tomó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se acuerdan? Que cada uno salió después de que el hombre fue echado fuera. Ya el hombre tiene la consecuencia de la muerte. Por eso creo yo que al frente de la puerta dorada o de la misericordia, que también se llama, es el valle de los huesos secos. O sea, que usted ve al frente, ¿qué ve? Muerte, cementerio. Porque ese tipifica la humanidad, la muerte.
a las puertas de la entrada del templo, o hacia las puertas del jardín del Edén, o decir estamos a las puertas de entrar a la presencia, o estamos a las puertas del mundo por venir. Pero en este momento es una puerta que está cerrada. Espiritualmente nosotros ya entramos. ¿Cómo entramos? Les cuento. Porque el templo, Jesús dijo, destruyan ese templo, yo levanto uno en 3 días. Y nosotros entramos en esta gracia a Cristo por medio del bautismo. Nosotros entramos. Hay mucho que hablar de esto para que vean espiritualmente, pero es muy importante que ustedes puedan llevar en la visión. Si han visto los videos de la puerta dorada y lo que hay al frente, una buena explicación de cómo está conformado, van a comprender mejor esta predicación. ¿Por qué? Porque una vez Dios los echó del huerto del Edén, también llamó a Abraham para que de su descendencia reciba la bendición. Esas son las prédicas que hemos venido hablando, ¿sí? ¿Recuerdan las prédicas? No, estamos hablando de fe y confianza en el servicio al Señor, ¿cierto? Y comenzamos hablando de algo que el Señor dijo, que le hizo una pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Entonces dijo, el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, todo tu corazón, ¿sí? El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Hasta ahí estamos bien? Esas son las predicaciones que nos están llevando o me están moviendo para que ya hablando que amamos a Dios es el resultado, ¿cierto? Amarás es el resultado, lo hablamos ya. Ya recuerden, por favor, recuerden esas prédicas, ¿sí? Y luego dijo, el nuestro es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo? Fue las prédicas que dijimos. ¿Quién es nuestro prójimo? Yeshua, es nuestro prójimo, que fue el que pasó por aquí y nos hizo verdad. Porque uno piensa que el prójimo siempre tiene que estar mal, sino que Él nos vio como su prójimo fuera de Jerusalén muertos, y Él mismo fue el que, ¿se acuerdan? Que vio que unos lo habían atacado. Y usted imagínese, va tipificando todo y llevándolo como a ese lugar al frente de la puerta dorada. Que Cristo salió, iba camino a Jerusalén y encontró uno que había sido azotado, y entonces que pasó un levita de largo y pasó un sacerdote de largo y no hicieron nada. ¿Por qué no pudieron hacer nada? Esta es una prédica que tengo que se llama el becerro, la vaca roja. Esa es una prédica que, si el Señor permite, la próxima o cuando venga por segunda, otra vez. Porque es que ellos no podían tocar porque se sentían inmundos. Si tocaban muerto, uno pensaba que estaba muerto, entonces ya no eran dignos para ir a Jerusalén, entonces pasaban de largo, ¿sí? Porque si tocaba muerto quedaba inmundo. Porque la muerte es como tocar con la inmundicia. Por eso Cristo, cuando salió, Él mismo ofreció por sí mismo su propia sangre para pasar. Que le dijo, se acuerda que le dijo a María, no me toques porque no iba a mi Padre, porque ya soy puro, ya Dios el Padre me resucitó, entonces yo necesito ir, ¿sí? Estoy solamente ubicándolos en dónde estamos en cuanto a las predicaciones antes de comenzar la prédica. Luego dijimos que nosotros fuimos salvos por la fe, entramos allí en esa gracia por la fe. Nosotros no pasamos esa puerta dorada, sino que estamos esperando que el Señor, cuando venga, la abra para los judíos. Pero nosotros entramos ya por esa puerta espiritualmente a través del bautismo, cuando vimos a Cristo muerto en la cruz fuera de Jerusalén. ¿En dónde estaba muerto Jerusalén? ¿Dónde murió Cristo? En el valle de los huesos secos, ¿sí? O sea, Él dio su vida a los que estábamos muertos fuera. ¿Me están llevando? Fuera del jardín del Edén, ¿qué hay? Muerte. Está representado por todos los cementerios que están fuera de la puerta dorada. ¿Me están llevando? Ahí solamente hay muerte, es el valle de sombras y de muerte. Y Cristo vino por vientre de una mujer y entró, pasó por el valle de los huesos secos y murió fuera, para que todos los que están muertos nosotros tuviéramos, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida. Porque ustedes están muertos, porque ustedes dijeron que si yo les dije, si comen morirán, y como comieron están muertos, necesitan mi vida. Pero para entrarlos necesitamos de Cristo. ¿Estamos bien hasta ahí? Y para encontrar a Cristo, Dios tenía que dar fe. Entonces dije que la fe venía de Dios. Es otra prédica que hice. Estoy ubicándolos al día de hoy. ¿A dónde vamos a comenzar hoy? Estoy haciendo, ustedes se acuerdan cuando están viendo una serie y dicen, en capítulos pasados, ya. Sí, estoy hablando en capítulos pasados, ¿eh? Que hablamos de Dios, del amor de Dios, del amor hacia el prójimo, que la fe viene de Dios, que la fe es la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene poder, y que esa palabra, en capítulos pasados decía que esa palabra era la verdad, y que la verdad, en capítulos pasados, que la palabra de verdad me libra de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Y así hasta cuando dijimos la vez pasada que la diferencia entre el espíritu de los hijos de Dios y el espíritu de los esclavos del diablo,
Entonces, estamos todavía fuera en el valle de huesos secos, pero ya estamos vivos. Rendimos un culto desde el valle de las sombras y la muerte, pero estamos presentándonos ante un Dios viviente, porque estamos vivos, o si no, Él no recibiría un culto muerto. Estamos haciendo un culto por el Espíritu Santo en verdad, en espíritu, como se los dije hoy en el WhatsApp. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el título de la prédica de la semana pasada? A ver quién me dice. ¿Cómo? No, el antes de este fue el espíritu de los hijos de Dios y el espíritu, ¿sí? Que Dios prometió y Cristo cumplió, ¿cierto? Ok, entonces ya en capítulos pasados estamos hablando que Dios prometió y Cristo cumplió. ¿Y en qué cumplió? Entonces yo les hice una pregunta: ¿ustedes son santos? Entonces todo el mundo quedó, sí. ¿Y por qué son santos? Y eso es lo que estamos haciendo, llevando estas prédicas para que sepan ustedes por qué son santos. Porque reciben la palabra que santifica, porque reciben el Espíritu Santo, porque su sangre es santa, pero ante todo es porque nos da la potestad de llamar a Dios Padre. Muy bien. Y aquí está diciendo, en el versículo anterior está diciendo: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, hagan esto. ¿Cómo es el título de la prédica de hoy? ¿Ya lo leyeron? No lo lean. ¿Ya lo leyeron? A ver, alguien que me diga. No, hoy. ¿La verdad? No, la está leyendo. Alguien que lo había leído y que está llevando, bueno, no, yo estoy despierto y yo sé a qué vengo a escuchar. O sea, yo vine a escuchar esta palabra que la envié desde el martes para que la fueran leyendo, y que si usted llega temprano la lee, a ver este pastor de qué va a hablar hoy, y lee las citas bíblicas. No vienen a hablar aquí no, sino que venimos a recibir la palabra. Si yo les digo: vamos a comer pollo, ustedes que están esperando, que le huela a sancocho, que le huela a chicharrón, no, o sea, ¿sí? El título de la prédica que envío antes, para que ustedes cuando vengan entiendan la fragancia de la vida, la palabra que les va a dar vida. Porque si ustedes vienen acá: ¿y qué es el almuerzo hoy? Oiga, pero si ayer está servido desde ayer. El título de la prédica es que la verdad nos perfecciona a la imagen de Cristo. O sea, nos hace perfectos. ¿Por qué? Porque si dice que somos la bendición, si dice que somos libres de la ley del pecado, si que nuestro corazón es libre, quiere decir que somos hijos. Y si dice que somos hijos, hay una diferencia muy grande entre los del espíritu nuestro y el espíritu de los esclavos del diablo. Y si somos diferentes, es porque Dios prometió y Cristo cumplió. Y si Cristo cumplió, nos toca a nosotros cumplir ahora. Entonces estoy comenzando a hacer unas prédicas para que nos eleven. Diga: para que nos eleven. La semana pasada dije: para que usted sienta a ver qué tan elevado está. Le pregunté: para que maduren. Ya maduren. Es que ¿por qué no maduran? La hermana está diciendo una oración. No, es que Padre, por la maduración. Entonces, ¿por qué? Porque para madurar nosotros tenemos que mostrar frutos. El Señor dijo ahí en la prédica, en la palabra dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son los frutos? ¿No? Sí, dime lo que creas. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes son justos? ¿Por qué son justos? Aquí. Porque somos justificados. ¿Por qué? ¿En qué usted, Jesús? Por la sangre de Cristo. Ok, yo soy justo porque entiendo la voluntad de Dios y la hago. Dios me declara a mí justo porque escuché, entendí y estoy haciendo. Dice: Él es justo, mira, Él está haciendo. ¿Sí? Él está haciendo. Una persona es justificada es porque hizo. ¿Cristo fue justificado por lo que hizo o no por lo que hizo? Dios lo justificó y lo resucitó de los muertos, porque todo lo que Él declaró fue verdad. Entonces Dios lo justificó, dijo: Él es justo. A nosotros, ¿qué nos va a mostrar que somos justos? La resurrección de los muertos. Nosotros estamos esperando que Dios nos haga justicia cuando nos resucite de los muertos, porque nosotros hicimos lo justo. ¿Sí? Porque hicimos lo que es justo para Dios. ¿Qué fue? Que Dios prometió, Cristo cumplió, pero que nosotros estamos viviendo para nuestro espíritu que le agrada a Dios, y eso es ser justo. ¿Me llevan? Pero para ser justo como Cristo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito tener? En la mollera, ¿qué necesito tener aquí adentro? La mente de Cristo.
pensar como Cristo, ver como Cristo. Por eso la semana pasada les decía, oiga, uno debería ver también como ve Jesús cuando nos vio, ¿no? Estaba en el valle de sombras y de muerte. Todos estaban muertos. Dios, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Cómo los vio? ¿Sí o no? ¿Cómo veía Cristo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero ellos eran los judíos que tenían la palabra. Nosotros somos hijos de Abraham. No, ustedes son de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso, hay unos que tienen una cosa es el espíritu del libre, siendo hijo de Dios y siendo bendito, siendo santo y siendo justo, al espíritu de una persona que le pertenece al diablo y lo tiene esclavizado a corrupción. Y eso se ve cuando una persona está esclavizada. ¿Por qué está esclavizada? Porque no ha podido creer y el diablo todavía lo tiene prisionero y Dios no lo ha sacado, no lo ha liberado, no lo ha redimido ni lo ha tomado para sí. Que fueron prédicas que cuando comenzamos hace tiempo, ¿sí? Hicimos la primera Santa Cena, que hicimos el piloto desde la mesa de los santos, y fue la primera prédica que hicimos desde allá transmitida para que comenzáramos a entender que Él nos sacó, que Él nos liberó, que Él nos redimió y que nos toma para sí. Entonces, como ese es el axioma de Dios para con nosotros, tenemos que mirar que Él ya nos sacó, nos liberó, nos redimió y nos tomó para sí. Entonces, si nos tomó para sí, somos santos, somos miembros y estamos haciendo lo justo. Y para hacer lo justo tenemos que tener la mente de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo, vamos a leer rápido. Hay dos espíritus, o sea, el hombre natural y el hombre espiritual, ¿sí? Recordando en capítulos pasados, los dos espíritus, dice 6. 2, capítulo 1 de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se da cuenta que nosotros no hemos ido a Jerusalén, pero yo por la visión los puedo llevar hasta allá? Porque cosas hay gente que ha ido allá y no ha visto lo que yo veo. ¿Me llevan? Porque Dios, como yo lo amo, Él me lleva a través de las visiones para que encuentre lo que Él quiere que yo vea y entienda. Y ustedes también. Ahora dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero mire lo que dice ahí, el espíritu del esclavo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire la diferencia entre el espíritu de un libre y el espíritu de un esclavo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver cómo Él quiere. El que no tiene el Espíritu es muy difícil. Luego dice, en cambio el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, yo le digo, si yo le pregunto, ¿usted es justo? ¿Usted qué diría? ¡Ah! ¡Golazo! Santa Fe 1. ¿Y cuál es el otro? Tolima 0. Eso es gol, ¿me entienden? Porque no te lo ahorró sangre ni carne, sino que tengo la mente de Cristo. Entonces, el que tiene la mente de Cristo puede juzgar las cosas. Aquí está diciendo, pero no he juzgado de nadie. Pero el Señor dijo, entonces pregunto, ¿por qué el Señor dijo no juzgue y no seréis juzgados? No condene y no seréis condenados. Y aquí está diciendo que el espiritual juzga todas las cosas y no he juzgado de nadie. Parece que la Biblia se contradice. No juzgue. Entonces es muy diferente juzgar las cosas con la mente de Cristo y otra cosa juzgar como el hombre natural.
Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, para eso es locura, no las puede discernir, porque se tienen que discernir espiritualmente. Mire, cuando Dios sacó al hombre, lo echó fuera del huerto del Edén, Dios en su misericordia quiere que nosotros volvamos y tengamos la reunión y la relación con Él. ¿Qué hizo Él para esto? Envió la ley. ¿Por qué Dios envió la ley? ¿Por qué creen que Dios dio la ley? Los 10 mandamientos. Porque llamó a este pueblo para darle una ley, si esa ley no salva. Mire, no. Nosotros ¿qué recibimos? Porque ¿cuál fue el estado que dijo Dios? Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo. Porque como sabemos ya el bien y el mal, que no quería que lo supiéramos, imagínense bien todo el mundo conociendo la ciencia del bien y el mal, cómo juzga y cómo condena a los demás. Eso no se debería hacer, porque ni Cristo condenó ni juzgó a nadie. Mira, ¿qué es tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es ver como sacerdote. Él dijo que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Es así o no es así? Para que el pueblo de Israel tuviera relación con Dios, llamó a uno que se llamó Moisés y a él les dio la ley. Moisés fue quien les dio la ley. Pero cuando iban saliendo, recuérdense que una de las hermanas de ellos, que era Miriam, ¿se acuerdan? Que se casó con una mujer cusita y ellos blasfemaron. Veamos Números capítulo 14, creo que es 14. Números, vamos a ver. No, Números 12. Números 12. Sí. Mira. María y Aarón, ¿sí?, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. ¿Sí? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿No oyó Jehová? Y lo oyó Jehová. ¿Qué le pasó a ellos? ¿Lo leemos o ustedes ya saben la historia? ¿Qué le pasó a ellos? ¿No la saben? Entonces le dio lepra a la mujer, a la hermana, a Miriam. Entonces dice, vamos a darle rápido. Entonces versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y Aarón dijo a Moisés, escuchen bien lo que le pasa, escucha esta escena para que la vea en Cristo, porque así como estaba, tenemos que ver así, como calcar la escena. Dijo Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, ¿se da cuenta la importancia del grupo de oración? Cuando una persona también puede llamar para decir, yo estoy pecado. ¿Qué le pasó a ella? Entonces Dios le dijo, ¿acaso no estaría? Dios la sanó, ¿sí? Dios la sanó, pero dijo que tenía que estar 7 días fuera del campamento. O sea, fíjate cómo se retrocedió y no se recuperó hasta que no pasó un tiempo por haber hablado contra Moisés, ¿sí? Porque Moisés le estaba dando la palabra. No, es que también le habla por nosotros. Y como se rebelaron, ¿qué les cayó? Lepra. O sea, ese fue un pecado de usar la lengua. Y la mente de Cristo no dijo, yo no vine a juzgar ni a condenar, yo vine a salvar. Nuestra lengua nos hace retroceder, porque no es la mente de Cristo. Nosotros decimos que somos justos, pero no tenemos la mente de Cristo. Que nosotros juzgamos, pero tenemos que aprender a juzgar con la mente de Cristo. Les pregunto, ¿quieren madurar? Entonces vamos a la prédica. ¿Me llevan? Porque mire lo que le pasó. Bueno, ahorita nos vamos si quieren pongan una separación ahí en esta, porque en el capítulo 13, vamos a Levíticos, déjenlo listo de una vez. Levíticos 13, déjenlo separadito y vámonos para Lucas, donde estábamos en Lucas capítulo 6, ¿cierto? Vamos a mirar Lucas capítulo 5. Él dijo, no juzgue. El pecado de ellos fue hablar, ¿cierto? Hablar contra.
es que la ciencia del bien y del mal hace que la persona juzgue y condene. Ese no debíamos hacer nosotros. O sea, el estado espiritual, el que quedó el hombre, es saber el bien y el mal y usarla contra su prójimo para juzgar y condenar a otro. Y Dios envió la ley para que, entonces les pregunté, ¿por qué creen ustedes que Dios envió la ley? ¿Saben para qué la envió? Para Cristo. Para que si nosotros juzgáramos a alguien, a quien tenemos que juzgar era Cristo, a ver si Él es justo o no es justo. Pero la ley no encontró justo entre nosotros, dijo que no hay ninguno justo, solamente encontró justo a Jesucristo. O sea que el labor de la ciencia del bien y el mal era para Cristo, para que Él juzgara entre los que hacen mal, que no conocen el plan de Dios, que se rebelaron, y la ciencia del bien de nosotros, que Él es la bendición. O sea, en Él está la bendición, Él está la muerte y está la vida. Sí, dijo, escoge la vida. Yo tengo en una mano la derecha, tengo la vida y en la otra tengo la muerte. ¿Qué escoge? Yo le aconsejo que escoja la vida, pero usted quiere la muerte, pues déjese engañar. Y si se deja engañar, pues se va a morir, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 28 al 30. Pero cuando Cristo vino y estaba, antes de decir no juzgue y no seréis juzgados, no condene y no seréis condenados, en el capítulo 5, antes de decir no juzgue y no condene, Él tuvo un oficio sacerdotal que no se ve. Pero yo quiero que ustedes lo vean conmigo. ¿Me llevan? Porque Él ahorita, nuestro sacerdote, que escuche muy bien, el único que puede juzgarlo a usted es un sumo sacerdote, no un hombre, no uno que conozca la ciencia del bien y del mal y me juzgue y me condene con sus ojos de la sabiduría de la ciencia del bien y del mal, sino que nosotros tenemos que ir a Cristo y con la mente de Cristo llevar a otros a Cristo y no llevar a otros a la condenación. ¿Me llevan? Bien. Jesús, Yeshua, en el capítulo 5 de Lucas, en el versículo 12, dice que sucedió que estando Él en una de las ciudades, se postró un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo Él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Acaso por qué este hombre que está leproso fue a Jesús? ¿Y por qué no hizo lo que decía la ley? ¿Qué decía la ley? Vámonos entonces a Levíticos capítulo 13. ¿Sí? Dice, versículo 13, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cualquier hombre que tuviere en la piel en su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, dice, o hubiere en la piel de su cuerpo como una llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo y la llaga estuviera lo declarará inmundo. ¿Por qué ellos iban a ir a un sacerdote? ¿Por qué no le podían decir a la mamá: ¿será que tengo lepra? ¿O será que un amigo: oiga, usted está leproso? No, ni él mismo tenía derecho a decir si es leproso o no. Tenía que ir a un sacerdote, y él es el que le dice si soy leproso o no es leproso. No juzgue y no seré juzgado, porque el único que puede juzgar es el sumo sacerdote, según esto. ¿Sí o no? Porque la lepra fue por lo que habló. Ustedes han escuchado que una de las plataformas que más sirve para pecar contra eso es Twitter, para juzgar. ¿Ustedes no se han visto esas guerras? ¿No? ¿Ninguno tiene Twitter? ¿Y qué es la representación de Twitter? Un pajarito. Ay, vamos a capítulo. Ustedes lean de tarea esto, 13 y 14, y entiendan el pajarito. Que el pajarito es que lleva, me lo dijo un pajarito, es que un pajarito me dijo, un pajarito, y lo suben y lo hacen público, pero siempre, un pajarito me contó. Pero ¿qué está haciendo? Usando la lengua de la ciencia del bien y del mal para destruir a otra persona. Y eso es lepra. Eso es una enfermedad que lo saca del tener la relación con Dios. Y con la mente de Cristo, Él vio una persona que estaba leprosa y vio que ese leproso no fue donde la mamá ni al sumo sacerdote, sino que le dijo a él: si quieres puedes limpiarme. Dijo: quiero. Vamos a verlo acá, pero vamos a verlo en el Antiguo Testamento, por qué Cristo lo hizo. ¿Sí? Capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. O sea, ¿se acuerdan que Cristo dijo:
límpielo. Yo le dije al hermano, vea, si van a hacer, si alguien se sanó de algo, no porque haya tenido una enfermedad ni porque haya hecho algo malo, entienda, ¿sí? Es que este es el problema, que cuando una persona se enferma dice, eso fue que hizo algo malo, y esa es la lengua del pajarito que me dijo que usted se partió la pierna, fue por eso. Ese dolor de estómago fue porque alguna cosa mala hizo. Y entonces usted, ¿por qué juzga? ¿Por qué no le dice más bien que el Señor le juzgue? ¿Sí o no? Y no yo. ¿Yo por qué tengo que decir que a la hermana se le partió una pierna porque hizo algo malo? Es que usted está haciendo mal. Mejor deje ese pajarito por allá encerrado en la jaula, y para que no tenga 7 días de retraso esperando hasta que se arrepienta y reconozca que usted es un hombre como yo. ¿Me llevan? ¿Por qué? Porque con el juicio con que usted juzgue seré juzgado. Por eso digo que me alegra mucho el testimonio de Eloy. Pero tengo un testimonio que les va a dar mucha risa. Imagínense que esta mañana yo le dije ayer a Aide, no, yo cuando me voy a levantar, ha sido un ratico por la mañana, se me despegan los ojos. Para despegar los ojos para mí es difícil. A mí cuando yo vengo a predicar, siempre en la casa de Aide me pasa algo. El mes pasado fue con Gustavo, pero esta mañana yo me levanté, pues yo me levanto temprano, horario, era todo oscuro, como a las 4:15 de la mañana. Entonces yo para abrir los ojos me toca como de a poquito. Entonces le dije, ay, póngame una lamparita, ¿no? Esta luz, le dije, no, esa luz estaba muy blanca. Una más tenue, una más suave. Entonces me pusieron ahí en el estudio, en el despacho de Aide, me pusieron una lamparita. Ay, no, muy lindo, me arreglaron todo para que yo quedara ahí cómodo. Y yo llegué de noche ahí a oscuras, así como Gustavo llegó la vez pasada a mirarme. Yo llegué también a oscuras intentando, y con el celular, bueno, llegué, me acerqué, y yo sé que estaba la silla. Y entonces yo puse las manos así, me puse a orar, como mirando así, ¿sí? Así como que uno puede, y señora, yo estaba orando por ustedes y por todo. Y yo cuando me cogió después de orar por todos y orar por el culto y por todo, bueno, voy a comenzar a leer la palabra que vamos a dar. Y resulta que yo prendo la luz, y eso que los ojos míos que estaban borrosos, y veo yo, ay, Aide me había dicho, ay, que mañana van a fumigar y que van a hacer no sé qué, hay que poner trapos aquí. Entonces allá en la casa también cuando fumigan, en Bucaramanga, claro, hasta que eso solamente en Bucaramanga salen cucarachas cuando fumigan. Aquí yo creo que no, sino que esa es en Bucaramanga, que salen cucarachas. Pero yo sí recuerdo que cuando fumigan salen cucarachas, al otro lado las que matan de las alcantarillas se meten a la casa y mueren dentro de la casa. Entonces cuando yo prendí la luz y yo vi una cucaracha, y yo estaba orando así encima, que y no podía ver, y prendí la luz, y cuando miré cuenta y dice, ay, no era una cucaracha, es que la madera tiene una manchita. Yo pensando que era una cucaracha, era una manchita, sí, yo asustado por eso. Es que nosotros a veces juzgamos a los demás y vemos manchas en otro que verdaderamente ni siquiera a nosotros nos tiene por qué parecer o no parecer. Dejemos que juzgue otro. Un carpintero, ay, no, es que es la madera que es así, pastor, no se preocupe. No, pues a mí la cucaracha tengo asco. Yo le tengo asco a las cucarachas, ¿ustedes no? ¿Será que Dios no le tiene asco a los pecados? Cuando nosotros cometemos, es como el asco de esa mancha que usted no puede entrar acá, y sáquela de acá. Entonces, cuando una persona mancha con su boca, su espíritu necesita tener una restauración, que creo yo que demora más o menos 7 días cuando uno habla mal de otra persona, hasta cuando él mismo no se arrepienta, porque en este libro dice que cuál va a ser lo que debe hacer. Entonces dice, saldrá, mira, dice capítulo 14 de Levíticos, versículo 2, y será la ley del leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la lepra del leproso, y el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas limpias, y mandará el cedro y grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar la avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes, y después tomará la avecilla viva de cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Oiga, ¿y por qué Cristo le dijo que era limpio? Pero él le dijo, pero no diga nada, solamente vaya y muestres al sacerdote y cumpla, ¿cierto? Escuchen, mire, yo dejo separado. Entonces cuando le dijo eso al Señor, le dijo el Señor eso a él, le dijo, y él le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por su purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos.
para testimonio a ellos. Por eso les dije, es bueno cuando usted tenga una ofrenda de agradecimiento, como usted no ha matado una avecilla, usted no va a llevarle el cedro ni el hisopo ni nada, entonces uno lleva una ofrenda de agradecimiento porque ellos están en agradecimiento, y usted lo lee en el capítulo 14, todo lo que tenía que hacer, que era ofrenda, que cuando él para hacer eso se impurificaba, y luego él tenía que purificarse y dar las ofrendas que mandó Moisés para testimonio a ellos, que ya él no tiene lepra, que él ya está limpio, que lo dejó limpio. Entonces él dijo, no se lo diga a nadie, usted no declare que yo lo limpié, sino que haga que Dios lo limpió. ¿Sí? Dios lo hizo limpio, no un hombre, sino que Dios dé testimonio que Dios lo hizo limpio, Dios lo limpió. Usted de pronto habló o hizo, usted estaba en un estado en el que digo yo, que si habló, escúcheme lo que le voy a decir para que comprendan, si juzgó, si condenó, si no perdonó, pienso que son cosas que el Señor está diciendo según la lepra que le cayó a Miriam, que ellos saben lo tenaz que es estar leproso, porque no podrían entrar al templo a restaurar su relación, sino hasta que pasen 7 días, hasta cuando verdaderamente se purifique. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, porque uno sí se puede arrepentir, como Aarón le dijo a Moisés, por favor ruega por mí, pero como él no le rogó a un sacerdote, sino que le dijo a Cristo, le rogó a Cristo, si quieres puedes limpiarme, ¿me llevan? Y él le dijo, yo quiero ser limpio, porque dice que si yo mandara plaga sobre él, Dios manda plaga sobre él, aparecerá, pero tiene que ser el sacerdote y mirar si está la plaga. Entonces usted lo mira en todo capítulo 14, e inclusive la plaga llegaba hasta la casa. Eso tengo otra prédica muy grande para hablar de la plaga que llegaba de lepra en la misma casa, y el sacerdote tenía que ir a visitar la casa y mirar si esa casa tenía lepra. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo ni siquiera tengo que juzgar la casa de otra persona. Ay, pastor, que usted llegó a la casa. No, yo no vengo a juzgar aquí ni a condenar su casa. Yo vengo a bendecir su casa. Si usted me recibe, yo lo hago. Yo vengo a limpiar la casa con la palabra. Cuando yo llego, yo comienzo a predicar la palabra. Donde llego, donde me invitan, donde me quedo, que los ángeles siempre digo que me acompañen, que campen conmigo a mi alrededor, me den sabiduría para dar bendición de profeta a la persona que me hospeda, y que vengan mis ángeles conmigo y acampen conmigo, porque yo no me quedo callado. Siempre estoy cotorreando, siempre estoy hablando, me habla, pero yo siempre estoy, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Cómo predico? ¿Y cómo los puedo llevar para ayudarlos a madurar espiritualmente? Pero en esta ocasión, pienso que para la maduración espiritual, después que somos santos, tenemos que aprender a decir, soy justo porque estoy haciendo lo justo, porque estoy obedeciendo con la mente de Cristo. Que Cristo dijo, no juzgue y no seréis juzgados. No condene y no seréis condenados, pero que en 1 Corintios dice que juzgue, porque el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, ¿qué? ¿Cierto? Ahí es donde cabemos nosotros. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo. Yo estoy hablando a los que ya me dijeron amén, que soy santo, que soy justo y que quiero madurar. Digan amén los que quieren madurar. Bueno, entonces esta prédica es para ustedes, los que quieren madurar. ¿Por qué? Porque eso que se estaba haciendo era según la ley, ¿sí o no? Según una ordenanza de Moisés, era según la ley. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí era así o no era así? Eran ordenanzas, lo que Moisés ordenó, hagan lo que Moisés ordenó. Pero como la gente no entiende la ley, entonces dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean a disputas más que a edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, ¿sí? Y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, se enredan sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mire lo que dice acá, como no hablan, pero, diga pero, y lea lo que dice ahí. O sea, como Cristo usó la ley legítimamente, ¿sí o no? Él dijo, oíste que fue dicho no adulterarás. Yo digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya es un adúltero. ¿No fue legítimamente? Sí, porque es que estaba mirando solamente la apariencia y no miraban el espíritu. Entonces, si yo me pongo a mirar lo que él hace con la carne, no miro lo que hace con su espíritu, estoy juzgando mal.
Yo tengo que aprender a mirar y a juzgar con la mente de Cristo. Entonces yo le pregunto, ¿usted va a madurar? Bueno, ¿usted va a madurar? Tengo la mente de Cristo, ¿cierto? Entonces, si usted tiene la mente de Cristo, tiene que aprender a manejar la ley legítimamente, porque el espiritual puede juzgar las cosas y no es juzgado de nadie, porque no estoy juzgando como el natural que juzga para condenar, que ni siquiera tiene capacidad de perdonar, ¿sí? Porque es que juzga, condena y encima no perdona. Lo acabó de decir Cristo, ¿sí o no? No juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado, perdonad y seréis perdonados. Porque la gente no perdona porque condena, porque prefiere llevarlo a condenación juzgándolo con sus propios ojos. Esa es la ciencia del bien y del mal. Entonces yo le pregunto, ¿usted conoce la ciencia del bien y del mal? Sí, pero ahorita la está usando no para matar, sino para liberar, para llevarlos a Cristo, para que vean su enfermedad de muerte y que Cristo les dé vida. ¿Es así o no es así? Si no conocemos la ley, y muchos se creen doctores de la ley, usando la ley es como una espada que corta para allá y para acá, corta. Si no la sé usar, mata de frente y me mato yo mismo. Y muchos, queriendo ser doctores de la ley, después que han salvado y han llevado a Cristo, luego los matan otra vez juzgándolos y condenándolos. Y Cristo dice, no juzgue y no condene. ¿Por qué? Luego dice 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para él. O sea, diga, la ley no fue dada para mí, que tengo la mente de Cristo. ¿Me llevan? Si tiene la mente de Cristo, tranquilo, la ley ya no es para usted. La ley, usted ya cuando hablamos de la fe, ya, ¿se acuerda que ya predicamos en capítulos pasados? Sí, la ley del espíritu de vida le dio la libertad del pecado y de la muerte. O sea, yo ya soy libre, estamos madurando. ¿Sí? Diga, estoy madurando, ¿sí? Estoy aprendiendo que la ley tiene propósito, ¿la puedo usar? Sí, su merced la puede usar, pero la puede usar para llevarlos a Cristo, ¿sí? Porque la ley es buena para llevar a Cristo. ¿Para qué es buena la ley? Para llevar a Cristo, porque Cristo es el que es justo. Por eso la ley es buena, porque la única forma de conocer a un justo fue por la ley. Es el único que no ha cometido pecado, ¿sí? El único que amaba a Dios y amaba al prójimo, dándose a sí mismo. Entonces él cumple completamente la ley del amor. Entonces nosotros, si a nosotros me van a juzgar por la ley, no, pues 3 veces en el infierno, hermano, ¿sí o no? Y más abajo, ¿o no? Ay, levante la mano el que no ha cometido pecado después de ser cristiano. Sí, el que no ha cometido pecado nunca. Sí, no, yo nunca he cometido pecado. Mentir, no, yo hablar mal del prójimo. Ay, Dios me libre. No, yo no hablo mal. Ay, no he juzgado. No, yo soy santo. No, pues tenemos que entender que estamos madurando, gracias, madurando. Sí, no seamos carnales, sino madure. Porque nosotros comenzamos siendo carnales, como niños carnales que no han visto a los niños cómo se pelean por bobadas. No se pelee con su hermano, no haga tal y tal cosa. ¿Usted por qué lo trata así? Somos como niños. Y muchos se vuelven como tan terrenales que terminan hasta perdiendo la salvación y haciéndoles perder la salvación a nosotros. Se vuelven como Caín, que quieren matar, porque el carnal siempre está persiguiendo al espiritual. Y yo quisiera que ustedes, madurando, aprendan a qué ser fiel, que es ser servidor de Dios, prestando su vida de fe, que tiene fe y confianza en el servicio a Dios, teniendo la mente madura, es decir, la mente de Cristo, que puede juzgar las cosas, que puede usar la ley sabiendo a quién le aplica la ley y cómo la aplica. ¿Ya? Bien. De pronto esta prédica será como para unas 3 horas, pero vamos a tratar de que sea solamente de 2, no me preocupen. Entonces dice, ay, ya. No, Juliana, mentiras, no, me sigues ahí la contada. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. ¿Se acuerdan que le dije por qué secuestradores? ¿Se acuerdan cuando le dije que es secuestrador? ¿En la prédica pasada? Ok. Para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces diga que a mí también me ha sido encomendado. Diga que a mí. Si usted es justa, usted es justo. Usted me dijo que sí, ya me dijo que es santo. Entonces diga que a mí me ha encomendado, ¿o no? Entonces tiene que aprender a manejar la ley, porque usted juzga y condena, tiene que saber cómo usar la ley. Les estoy diciendo es cómo manejar esa ley para que ni se corte y lleven con la espada a Cristo y usted está muerto.
Y con la ley tiene que matar. Sí, pero una vez le dio vida, ¿para qué lo vuelve a matar? Si ya es justo, si ya es santo, si ya tiene el espíritu del Hijo, ¿para qué lo vuelve a matar? ¿Me llevan? Entonces él dijo: no juzgue y no seré condenado. Pero yo puedo juzgar con la mente de Cristo, y yo no soy juzgado por nadie. ¿Y por qué no soy juzgado por nadie? Porque yo ya soy santo, justo, y yo sé lo que estoy haciendo usando bien la mente. ¿Me llevan? ¿Ahora sí entienden? Estamos tratando de que nuestra vida de fe sea más estable, que produzca frutos, porque dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿No se pide acaso que de las zarzas salen uvas? O sea, de uno bajo la ley va a salir la gracia. De uno bajo la ley siempre va a tener miedo y siempre va a estar chuzando, ¿o no? Una vez una persona que está bajo la ley siempre está apoyando: usted es un pecado, usted está juzgando, y uno: ay, sáqueme ya la espada, por favor, déjeme quieto, ¿sí? Entonces no, pues tampoco. No, espere, déjeme hacerla, que el Señor haga la labor de sacerdote. Entonces usted, cuando va al sacerdote, usted va y le confiesa su pecado, ¿o no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Porque como no conoce la ley, está oscuro. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos declara limpios de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Otra vez vamos a Levíticos, donde estábamos. ¿Dónde era que estábamos en Levíticos? Levíticos 14. Entonces dice: esta será, versículo 3, este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla y en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Que las aguas corrientes, ¿qué hacen? Se llevan, limpia, ¿sí o no? El agua estancada es el que recuerda siempre el pecado. El agua, porque se queda ahí. El agua limpia por encima de una corriente, dice: o sea que si confieso mi pecado, se va. Usted tira algo a un río a ver si después va al otro día lo encuentra. Pero tira una poseta, que es la ley, y ahí siempre lo encuentra. El que está bajo la ley siempre está en las tinieblas dando vueltas. Pero el que está en luz se ve que confiesa su pecado, y el Señor ¿cuándo se llevó el pecado? Cuando usted lo confiesa, antes de los 7 días usted ya se está arrepintiendo y ya está clamando la sangre de Cristo, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Después de esto tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con las avecillas vivas sobre la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva al campo. ¿Y qué le dijo al que estaba leproso? Ve y ya es libre. Lo declaró limpio. ¿Quién lo declaró limpio? Diga: el sumo sacerdote. El verdadero sumo sacerdote, ¿o no? ¿No fue Cristo? Bueno, entonces leámoslo. Hebreos capítulo 9. ¿Por qué fue el leproso a Cristo? Porque lo vio como el sacerdote. ¿Ve? Vamos a leerlo.
Porque ellos tenían que ir al templo y salir fuera del templo y hacer todo eso, y el templo estaba dispuesto así, que ahí dice que había querubines de gloria, versículo 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, que es el templo que hoy en día ustedes ven, que es lo único que permanece en pie. ¿Qué es? La puerta. ¿Me están llevando? Les dije que esto que les voy a decir los va a llevar en la visión a esta puerta, pero nosotros ya no estamos viendo una puerta de piedra, porque nuestro corazón sí era de piedra, pero cuando el Señor circuncida nuestro corazón por la gracia, nos perdona nuestro pecado, siendo Él sumo sacerdote, dice que no había entrada para el lugar santísimo, y más cuando Cristo dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. Quiere decir que iba a levantar uno que es espiritual, y que nosotros entramos a ese templo, salimos de bellas sombras y entramos al jardín, es decir, que volvemos a hacer, ¿cómo es? Tener fe y confianza en el servicio a Dios. Ay, ¿me entienden? Le dijo que esté en el huerto para que labre y trabaje conmigo, ¿sí o no? Como desobedeció, lo echó fuera, quedó en el valle de las sombras y muerte. Y eso fue porque la serpiente lo intoxicó y lo envenenó. El hombre aprendió a hacer mal. Entonces lo primero fue Miriam y esto que hicieron. Entonces dijo, ustedes van a quedar con lepras. La lepra es como la muerte, la insensibilidad. Entonces les dijo, bueno, el que se limpie la lepra, porque yo soy el que mando a la lepra. Cuando hace algo malo, ellos saben que Dios es el que puede limpiar, y el sacerdote es el único que puede declarar si ya fue limpio o no fue limpio. Por eso yo creo que los que reciben la gracia es porque Dios el Padre le reveló al Hijo, ¿sí? A una persona. Entonces cuando no lo ha limpiado es porque esa persona no ha aceptado la limpieza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces todavía es un esclavo, tiene su espíritu esclavo a la ciencia del bien y del mal. Prefiere seguir juzgando y condenando a los demás y hasta de pronto a sí mismo, y no se siente libre porque Cristo no lo ha liberado para que pueda entrar nuevamente a tener fe y confianza en el servicio al Señor. Porque nosotros no entramos a un templo construido de piedra, sino al templo espiritual, a la Jerusalén celestial. ¿Estamos? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde está usted espiritualmente? Usted diría, yo estoy en el templo. Entramos al templo por medio del bautismo. Entrar al templo es entrar en el nombre, entrar en el nombre es entrar en su cuerpo, estar en el cuerpo es ya estar como teniendo fe y confianza en el servicio a Dios, comenzando a madurar para tener la mente de Cristo, porque ya estoy sirviendo otra vez. Nos echó, pero volvimos a entrar. Entramos por gracia nuevamente, y nosotros no entramos por esa puerta dorada, sino que Él entró y salió, miró a los que estaban muertos, los limpió, los sanó, se purificó y entró nuevamente según está establecido acá, como sumo sacerdote. Entonces dice lo cual, 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, dice, no pueden. Eso que se hacía con la sangre y con todo eso, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto. Entonces, ¿qué era lo que es imposible hacer con las avecillas? No puede hacer perfecto porque no tiene la mente, ¿sí? Porque todavía sigue juzgando y condenándose inclusive a sí mismo. La ley siempre le recuerda que es un pecador, es un charco que no lo deja, pero si está en la corriente, si Cristo se llevó eso, que es la fuente de vida, entonces Él se lleva porque ya hay la propiciación para el pecado, que es la sangre de Cristo. ¿Está muy pesada la prédica? ¿Está fácil de entender? Más o menos. Bien. Dice que no puedan hacer perfecto a nadie. Cristo dijo, si usted quiere ser perfecto, dijo, ¿cierto? No juzgue y no seré juzgado. Pero es que el discípulo nunca llega a ser mayor que su maestro. Pero si el discípulo llega a ser perfecto, podría llegar a ser igual que su maestro. ¿Me llevan? Porque tenemos que madurar hasta la mente de Cristo. ¿Quiere ser perfecto? Con esos sacrificios no puede ser perfecto a nadie, porque la conciencia no era libre. Pero somos libres, nuestra conciencia es libre porque la ley del Espíritu de vida me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Ya, la ley me llevó a Cristo, me liberó de eso, y ahorita estoy viendo con fe y confianza en el servicio del Señor, usando mi mente para juzgar las cosas. Si sé que a esta persona la llevo a Cristo, o si ya está en Cristo, ¿para qué uso la ley nuevamente con Él?
Estoy enseñando a madurar para que aprendan a usar la ley y que no se engarra, como se dice ustedes mismos, con la misma ley. Porque con la vara con que mide será medido. Entonces, si usted juzga por eso, usted mismo se está juzgando por eso, se está matando con esa misma ley. Entonces, quiere morir espiritualmente, juzgue y condene. Porque con eso va a ser, y no perdone y verá que no va a ser perdonado. Me están llevando, la mente de Cristo perdonó los pecados, la mente de Cristo no juzgó. Yo no vine a juzgar, yo no vine a condenar. La ley a ustedes los llevó a eso para que confiesen que son pecadores, pero yo los hago libres. Confiesen que están muertos espiritualmente, yo los voy a hacer libres. ¿Por qué? Dice, versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, cuando hay un pero, tiene que repasar. Repase cuando dice pero. Cuando usted ve ahí dice pero, tiene que repasar. Porque es que un pero ya no es, pero ¿qué? No, entonces entiéndame, porque aquí la ley dice una cosa, hermano, pero la mente de Cristo dice una cosa, pero la ley dice, no, un momentico, pero ya está presente Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque si no, usted no va a poder servir, porque usted todavía está inmundo. Entonces una persona que esté en la ley, ¿cómo va a servir sobre la ley? No puede servir a un Dios vivo, porque yo sirvo al Dios vivo o no sirvo al Dios vivo. Si yo no sirvo al Dios vivo, entonces la predicación es para libertad. Yo estoy sirviendo porque soy libre. Mi Dios y Padre me hizo libre para que yo ayude a libertar, a liberar, a sacar, a redimir y a tomar para sí a los que Él dispuso. Yo entiendo que no es con todos, porque no todo el mundo quiere o no todo el mundo acepta, porque el corazón es muy duro como las piedras para entrar a ese tabernáculo hecho de piedra. La gente tiene corazón como esas piedras, ¿sí? Es decir, para ellos llegan a Jerusalén y ven es la piedra con dos puertas que no pueden pasar por ahí. Y cuando yo recibí a Cristo, porque Cristo murió fuera, Él fue crucificado afuera, fue crucificado para que nosotros pudiéramos observar la salvación, que el Eterno estaba con Él reconciliando el mundo, para que reconciliados con Él y por medio del bautismo entre, no por esas puertas, sino que entre en esa gracia y pueda tener fe y confianza en el servicio a Dios, sabiendo que la ley fue la que me llevó allá, que me hizo confesar que soy un pecador. La ley fue buena porque hizo que yo viera que Él es justo y que yo soy pecador, y que el único que puede juzgar es Él, y que le llevó a una mujer adúltera y ni siquiera Él dijo, yo tampoco te condeno. La liberó de la ley. Y si la liberó de la ley, ¿yo por qué voy a usar ahorita la ley contra otro? Entonces yo soy el que estoy enfermo, entonces yo soy el ciego, yo soy ciega. El Señor está diciendo, entonces usted es ciego, guía de ciegos. ¿Sí o no? Dice, el cual, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, yo pienso que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como lo dijo Primera de Juan, lo acabamos de leer. Pero si decimos que no hemos cometido pecado, decimos que Él es mentiroso. ¿Qué nos hace tener comunión unos con otros? ¿Por qué tenemos comunión nosotros? ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgarte, hermano, ni tú a mí ni yo a ti, porque los dos dependemos de la sangre de Cristo. Los dos dependemos que sea Él el que nos libera. Todos dependemos que Él diga si soy limpio o no soy limpio. Todos dependemos que Él tenga, si yo confieso a Él, yo no tengo por qué confesar el pecado mío a otro, ni tengo por qué decir públicamente mi pecado para que todos me perdonen, y Cristo no me perdona. El que me redime, el que me saca, el que me libera, el que me toma para sí es Él. Y yo tengo que decir hasta a mi sumo sacerdote, que Dios lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y a Él le digo yo mis cosas, porque Él está vivo, Él puede justificarme. Si yo he hecho algo malo, Él es fiel y justo para limpiarme, pero yo creo que pasará por lo menos 7 días en volver a restaurar esa relación. Es mi opinión humildemente, según el Antiguo Testamento, que se demoraba 7 días, ¿sí? Porque hacer un pecado, digamos que Él lo puede perdonar, pero uno tiene que recapacitar, y cuando uno no avanza, se estanca. Pero si uno corre,
si uno después que uno corre, madura, tiene la mente de Cristo, aprende y aprecia qué es lo que Dios me dio. Yo digo lo que les envié en el WhatsApp, Filipenses capítulo 1. Filipenses, con esto terminamos. Filipenses, ni siquiera dije el Salmo, pero ustedes yo creo que la entenderán, porque el Salmo está diciendo, sí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿cierto? Para que sea reconocido justo. O sea, el Salmo 51 está diciendo que yo soy el que confieso si soy pecador o no, ¿cierto? El Salmo 51 está contando mi condición y que voy ante Él a decirle mi pecado. Y la respuesta está en 1 de Juan capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados en el Antiguo Testamento era sacrificada a corderos. Salmo 51 dice que lo hacían, que entonces sacrificaré corderos, pero eran los corderos que se pecaban para la purificación de la carne. Pero es que es nuestro espíritu al que va a entrar a la eternidad. Nuestro espíritu está en jardín del Edén, está en Cristo. En jardín es vida. Fuera del jardín, ¿qué hay? El valle de los huesos secos. Pero nosotros entramos a Cristo, estamos en Cristo que es viviente. Estamos en el que vive. Estamos como sirviéndole, teniendo fe y confianza en el servicio al Señor. ¿Me llevan? Ok, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es lo que dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Usted está persuadido de eso? ¿De qué? Del que comenzó la obra, la perfecciona para que usted madure. Oremos que el Señor nos ayude a madurar espiritualmente, que entendamos la ley, el propósito de la ley, que seamos libres de la ley, que tengamos la mente de Cristo. Amén. Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra, de ayudarnos a avanzar en nuestra vida de fe. Ayúdanos para que de la abundancia del corazón que abran nuestros labios, que nosotros siempre estemos llevando palabras de gracia y de bendición, que nosotros no seamos los que juzgamos ni condenamos, sino que eres tú a quien se dio todo juicio. Nosotros solamente, la ley nos hace ver como en un espejo. Tú enviaste la ley para que yo reparara en mí y no para que viera al otro, porque cuando veo en otro es la ciencia del bien y del mal, pero cuando la veo en mí puedo encontrar el árbol de la vida. Ayúdame para que siempre que la ley me muestre pueda siempre acudir a Cristo, que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad con la que nosotros nacimos en este mundo, que en pecado nos concibió nuestra madre, que en maldad fuimos formados, pero que nosotros estamos naciendo de nuevo por el Espíritu de nuestro Dios, por el Espíritu de la verdad, que nos liberó del espíritu de esclavos para llegar a ser verdaderos hijos tuyos. Así que ayúdanos, Señor, para que tengamos amor verdadero, amor no fingido. Ayúdanos para que no tengamos fe fingida. Ayúdanos para que nosotros no digamos que tenemos la mente de Cristo si aún estamos juzgando y condenando a los demás y no perdonando los pecados, como si estuviéramos en tinieblas, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ayúdanos, por favor, para que tú veas el fruto del poder de la libertad que hay en nuestro corazón, que tú hiciste que nuestro corazón es libre. Por eso nuestros frutos son frutos de un hijo de Dios teniendo la mente de Cristo. Ayúdanos a comprender tus palabras, ayúdanos a entender que también si hemos pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Si nosotros te los confesamos a ti, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, para conservar nuestra salvación, para no descuidar una salvación tan grande. Ayuda a todos los hermanos para que tengan su espíritu lleno de la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que siempre tengan la reconciliación contigo por la sangre tuya en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sobre todos los hermanos, que cada día se perfeccionan, madurando, teniendo la mente de Cristo, viendo como Cristo, para tener fe y confianza en el servicio a nuestro Dios para siempre. Amén. Amén.